Otro de los puntos de los más importantes, diríamos, a tener en cuenta a la hora de estar haciendo una operación de compra-venta inmobiliaria son los gastos. Están los gastos inmobiliarios, que esos están bastante determinados y van en función del valor de venta, así un costo variable muy directamente en términos porcentuales asociados al valor de la venta. Y después están los gastos de escribanía, que eso también es un tema de los más importantes que hay. A veces no se sabe bien cuántos son los gastos y la gente muy sueltamente dice, bueno, que no, que los gastos los pague la parte compradora o la parte vendedora, libre de gastos, lo que fuera. Y en realidad son montos relativamente altos. Como saben, las operaciones inmobiliarias son de las transacciones más costosas que hay, ya sea para parte compradora como para la parte vendedora, con lo cual vamos a hacer dos cosas en este video. Por un lado vamos a ver exactamente a qué nos referimos, de cuántos suelen ser esos gastos, cómo los podemos estimar, y lo vamos a ver con un ejemplo, un caso muy real que va a tener en cuenta los gastos que corresponden por comprar y los gastos que corresponden por vender, para entender bien qué hay adentro de cada uno de esos y en términos porcentuales cuánto representan del valor de la propiedad. Y por otro lado, cómo redactamos nosotros esta misma cláusula de los gastos para ver quién se hace cargo de qué. Esto, las partes pactan libremente lo que quieren, pero si no se pacta nada, por lo general, por usos y costumbres, lo que suele terminar pasando es que el comprador se haga cargo de sus gastos y el vendedor también se haga cargo de sus gastos, que es lo más normal, que suele, por lo menos en el mercado de porteño, es lo que más suele pasar. Con lo cual vamos a ver exactamente qué son esos gastos. Bueno, vamos ahora sí a la presentación directamente. Bueno, como saben, mi nombre es Diego Nieto, soy broker de calidad inmobiliaria, una inmobiliaria adherida a la red de inmobiliarios, que de inmobiliarios es una empresa que nos provee de servicios para que nosotros podamos tener una buena propuesta de valor hacia los propietarios vendedores y que sus propiedades se publiquen en las primeras páginas de los principales portales, con lo cual aumentan la probabilidad de venta por tener un alto exposicionamiento, ¿no? Bueno, dicho eso, acá obviamente está la página de calidad inmobiliaria para... si nos quieren, la página de inmobiliarios está por acá atrás de mi cara, es de inmobiliaria.com, pero la página de calidadinmobiliaria.com.ar nos pueden conocer un poco más ahí en la misma página. Y vamos a meternos directo al tema en cuestión, que tiene que ver con los famosos gastos de escribanía. La cláusula que tenemos es muy cortita y al pie, y dice gastos de escritura e impuestos, porque también están los impuestos tienen que el escribano es agente de recaudación, entonces lo que hace, de retención, entonces lo que hace es retener el monto que después ellos tienen que depositar en el organismo fiscal. Entonces los gastos de escribanía y de impuestos, toda esa factura que suele venir en la proforma o en la factura del escribano, bueno, forma parte de lo que se llama en la jerga gastos de escribanía, a pesar de que no son todos gastos, como decíamos recién, porque también están los impuestos. Impuestos básicamente, hoy por hoy, impuesto de sello es el que se lleva el gran monto de todo esto, salvo alguna excepción que bueno, que también la podemos llegar a tocar. No es un video específicamente de las exenciones que hay en las operaciones inmobiliarias, pero va de rebote, va a tocar la exención de sellos. Bueno, lo que decimos estrictamente en una de nuestras cláusulas, que como saben en estos videos estamos exponiendo cláusula por cláusula para que poder agregar valor, que esa es la idea final, de que seas corredor inmobiliario, colega, querés saber cómo están redactando otras inmobiliarias las cláusulas, o sos particular, que quieres saber qué conviene poner, qué no poner, qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta en base a nuestra experiencia. Acá en este caso puntual es muy cortito, no como otros casos que hay que tener varias cuestiones a favor, en consideración, quiero decir. Acá directamente se pone abonar, en el caso que sea cada uno paga su parte, es abonar por las partes según la legislación vigente. Es importante poner que la legislación tiene que ser la vigente y los usos y costumbres de la práctica notarial. Con esta forma cada uno va a pagar sus propios gastos de acuerdo a la liquidación que envíe el escribano de turno. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo concreto de esto para saber exactamente cuáles son esos gastos. Acá traemos un ejemplo muy reciente. Hoy estamos a 11 de julio del 26, en unas horas juega Argentina, y mientras hacemos este video, esto es de una operación que se hizo la semana pasada, con lo cual esto es muy reciente, esta proforma de una escribanía, de un ejemplo de una propiedad que se vende en $280.000, y acá está la proforma de la escribanía que intervino en ese momento. Esto es lo que le corresponde a la parte vendedora y esto a la parte compradora, y líneas generales acá esta operación
Como pueden ver acá, por ejemplo, a dos cosas, vamos a decir. Por un lado, esta operación requirió dos cuestiones. Hubo una exención de impuesto de sellos porque la persona que compraba hacía reemplazo de vivienda única, entonces eso hacía que era su única vivienda al momento de adquirir esta propiedad, entonces estaba exenta de sellos en lo que es una operación en la jurisdicción de Capital Federal hasta tal monto, entonces tuvo que pagar impuesto de sello. Acá se ve 3 millones y pico, que ahora lo vamos a ver en un Excel un poco más detalladamente. Tuvo que pagar esto de sellos, o sea, menos de lo que hubiese correspondido. Y suma todos estos gastos y total con IVA y todo 10 millones de pesos aproximadamente. Esto es un 3% del valor de la operación. Y acá, cuando esto lo pasa a dólar, ¿no? El dólar fue tomado, según lo que dice acá, 1.490. Entonces, si uno hace 10 millones de pesos dividido en 1.490, nos da que aproximadamente eso es el 3% de 280.000 dólares que se valora de la operación. Y acá, por ejemplo, vemos que el comprador tiene 4% aproximadamente y uno puede decir, pero como 4%, o sea, el comprador paga 4% y este 3%, si acá dice 5 millones y pico, o sea, casi 6 millones, y acá dice 10, tipo, no tiene lógica ninguna, y en realidad sí, porque acá en la factura del escribano, y esto lo vemos muchas veces en las proformas que suelen mandar los escribanos, que los honorarios del escribano están aparte, y por lo general suele ser en 2%, con lo cual si esto da más o menos 2%, que ahora vamos a agradecer que sí lo da, aproximadamente, vemos que el otro 2% de escribanía, con lo cual, si uno quiere, ahora vamos a desmenuzar esto, pero si uno quiere tener una noción un tanto vaga de cuánto tiene que pagar aprox de gastos si sos vendedor y calcularle en 3% aproximadamente, tengan en cuenta esto, que estos son números aproximados, hay muchos factores a tener en cuenta, pero en principio esto, por ejemplo, acá hay un honorario del tracto abreviado, que se hizo esta operación por tracto abreviado, y hay 2 millones de pesos en concepto de honorario de tracto abreviado. Ahora vamos a ver en términos porcentuales cuánto representa el valor de la escritura, pero en principio esto aproximadamente entre 2,5 y 3% el vendedor y aproximadamente entre 3,5 y 4% el comprador, y hay que tener en cuenta las exenciones impositivas, con lo cual si uno quiere llevarse algo, 3% vendedor, 4% comprador, eso en líneas muy genéricas, generales, pero para tener una idea puede ya servir cuánto se va respecto a la firma. Por supuesto, cuanto más alto se valore la escritura, probablemente este porcentaje se reduzca porque hay algún monto fijo, y cuanto más bajo este importe aumente porque justamente hay montos fijos que pesan más en el número total. Vamos a ir directamente a un Excel para entender un poco qué es esto, qué es lo que tanta plata que se está pagando acá, 10 millones de pesos si sos el vendedor de esta propiedad y 5 millones de pesos más los honorarios inmobiliarios si sos el comprador. Entonces vamos a ir directo al Excel. Yo voy a tener que venir acá, cerrar esto, poner el Excel y achicar acá la pantalla esta que estamos viendo. Acá estamos, creo que se ve bien si saco esto directamente. Bueno, acá vemos la parte vendedora, para ir directamente a esto, ¿no? La parte vendedora, voy a tener que ponerme así de costado porque si no, no me lo toma. La parte vendedora de una propiedad que vale 280.000 dólares, tiene esto, vamos a poner acá para que se enteren, una propiedad de 280.000 dólares y el tipo de cambio está 1.490, que es el que fue tomado en esta ocasión, son 417 millones de pesos argentinos. Si uno ve el impuesto de sellos, acá hay que tener dos cuestiones, ¿no?, en consideración, porque el impuesto de sellos, uno va a ver acá que es el 1,75% del monto de la operación, entonces es importante saberlo. Sellos paga el 1,75%, así que acá ya tenemos el gran culpable de tan altos gastos, o uno de los grandes culpables. Y por otro lado vemos, vamos a ver si podemos agrandar esto un poco, esto estaba oculto, lo hice por algún motivo. Bien. Acá vemos que hay una exención de impuesto sello. En este caso aplicó la exención por lo que decíamos al principio. Cuando compra la propiedad la persona no tiene otra propiedad a su nombre, con lo cual aplica esta exención. Bueno, y la exención es de 226 millones de pesos, en 1,75 son casi 4 millones de pesos. Entonces lo que hay que hacer es descontar esos 4 millones de pesos y lo que va a quedar es, descontando esta exención de 3.956.000 pesos, queda que los sellos recalculados son 3.344.000 pesos. Esto puede estar bueno hacerlo nosotros con inmobiliaria previo para entender cuánto las partes van a gastar, porque a veces nos preguntan cuánto se irá de escritura y bueno, esto puede servir este cálculo. Después hay otros gastos que estaban ahí en la planilla recién, que pueden volver el video para atrás y agrandar el zoom y frenar el video y verlo bien.
Acá puse otros para no llenar esto de hoja, pero más o menos se iban 250.000 pesos en otros gastos menores, entre comillas menores, y estos son los conceptos no grabados, lo que significa que no van a ir, el IVA no va a ir calculado sobre estos conceptos. Y después está todo esto que vamos a ver acá. Vamos a ver acá todo esto que son otros gastos sí que están grabados y que se hace cargo el vendedor también. Retenciones y planillas, en este caso la escribanía cobrió 230.000 pesos, diligenciamientos y certificados 1.300.000, estudio de título 1.700.000, que de los trámites más caros es el estudio de título para el vendedor. Y acá en este caso con un tracto abreviado que lo puse a colación porque está bueno, esta operación tenía varias cosas. El tracto abreviado cobró en este caso 2 millones de pesos, que representa el 0,5% del monto de la operación. Y grabados, bueno, la suma, todo esto grabado son 5 millones de pesos, con lo cual el total de la operación son 9 millones, que es la suma de estos dos, 5 millones más 3, pero como está el IVA también metido acá en el medio, lo podemos ver, el IVA son 1.100.000 pesos, pues el IVA va sobre lo grabado, o sea, el 21% que es la alícuota sobre los 5.400.000 pesos, no, 1 millón, la suma de los dos, 9 millones, más el IVA da estos 10 millones que veíamos en la factura. Esto lo traemos acá como para que se vea un poco cómo es la cuenta, digamos, que hace la escribanía. Esto representa un 2,5%, que nosotros dijimos alrededor de un 3% son los gastos del vendedor. Y acá estamos hablando de 2,4%, o sea, casi 2,5%. Con lo cual, esto para tener en cuenta lo que decíamos al principio, que estos montos, como son casi fijos, muchos de ellos, pesan menos, entonces puede hacer que en operaciones más chicas este monto sea más alto. En dólares, ¿cuánto es esto? Una operación de $280.000, que puede tener sentido saberlo también. Bueno, son casi $7.000, al tipo de cambio está en 1.490. Debiera ser más o menos proporcional si una propiedad está a 100.000 y bueno, va a gastar alrededor de $3.000 de valor de gasto de escritura aprox, puede ser 2.000 y pico, 3.000 y pico, depende un poco de varias cosas. Y acá lo que vamos a poner también, ¿qué pasase si la situación no estaba exenta de sellos? Porque esto también es interesante. Si la situación no estuviera exenta de sellos, vamos a poner para atrás porque hice lío, acá estamos, tendría que estar pagando $2.600 más que lo que se está ahorrando por estar exenta de sello. Este dato también es súper interesante. Las personas que no tienen una propiedad al momento de su compra le ahorran, mejor dicho, al vendedor alrededor de $2.600, con lo cual eso está bueno y es interesante tenerlo presente. Y en este caso puntual, respondiendo a lo que decíamos recién, $9.400 valdría toda la escritura de una operación de 280, es decir, casi 3,5%. Por eso decimos entre 2,5 y 3,5 es lo que va a pagar el vendedor, depende de si el comprador tiene otra propiedad a su nombre o no. Como mucho el 3,5 pareciera ser y como mínimo el 2,5. Por eso ponemos como regla general, como una idea, una referencia para que tengan en cuenta que aproximadamente el vendedor va a gastar un 3% aproximadamente. Y por el lado del comprador, que también está bueno verlo, me parece súper interesante, lo mismo, ¿no? Una operación de $280.000, son 417.200.000 millones de pesos. Sellos 1.75, acá la misma suerte corre el comprador. Su condición de que no tiene otra propiedad trae un beneficio a toda la operación, no solo a él, sino al vendedor también, con lo cual cuando uno está cerrando una negociación con un comprador que está en esta instancia, está bueno comentarle esto al vendedor para que sepa que es como si estuviese vendiendo la propiedad $2.600 más aproximadamente. Depende, ¿no? Pero se puede llegar a tener esa lectura. Acá vemos lo siguiente, porque depende también de si llega al máximo o no. Pero bueno, eso es otro tema, podemos hacer un videito especial para eso que puede ser interesante. Sellos recalculados, 3.344.000. Como ven, sellos como se paga por partes iguales por usos y costumbres, porque sellos en realidad es 3,5%. Para el organismo fiscal necesita que le recauden 3,5%. Bueno, y el escribano, si esto va por usos y costumbres, le cobra la mitad a cada parte, que es 1,75 a cada parte. Por eso cada parte paga 3.344.000 y este comprador también paga 3.344.000. Después hay otros gastos que tenía ahí en la boleta de la escribanía que vimos recién, en la factura, 820.000 pesos, con lo cual no grabado, 4 millones de pesos, casi el 1% ya se van conceptos no grabados. En conceptos grabados vamos a tener aproximadamente
fojas, planilla. Bueno, acá hay otros gastos menores que como ven son gastos menores, pero entre comillas menores, porque son 300.000 pesos en fojas y plantillas y no sé qué. Y aporte notarial, 1.000.000 de pesos. Acá es uno de los montos más grandes, este aporte notarial, grabado 1.375.000 pesos en este caso. Total de la operación, 5.500.000 pesos, y el 21% que va sobre lo grabado, por eso el escribano tiene que en la forma dividirlo en dos, el sobre lo grabado va los dos grabados justamente porque está grabado por el IVA, 280.000 pesos de IVA, total 5.834.000 pesos, que es lo que veíamos recién en la proforma. Discriminado de esta manera, y esto representa un 1,4%, o sea, un 1,5% de la operación. Entonces, ¿por qué decimos que paga 4% cuando es esto? Bueno, por un lado, cuando estamos diciendo 1,4%, por un lado porque recordemos que está la exención de impuestos de sellos. Esto en dólares, en una operación de 280.000 dólares, este comprador está pagando solamente 4.000 dólares, que esto es como bajo en cuanto a gasto de escritura e impuestos. Pero si tuviera el impuesto de sellos, que son otros 2.000 y pico de dólares, como decíamos antes, vamos a poner para atrás y ahora de vuelta a esto, pagaría 2,3%. Pero asimismo también falta esto que también decíamos, los honorarios del escribano que a veces no están en la proforma y se hace cargo el comprador, salvo que se pacte lo contrario, pero por lo general se suele hacer de esa manera. Entonces el comprador además tuvo que pagar en este caso 5.600 dólares al escribano, y eso hace un total final. Aparte además está el IVA de la escribanía también, de los honorarios. Pero bueno, sin tener en cuenta eso, pongamos, no sé si el escribano es monotributo o lo que fuera, pero si esto se tiene en cuenta, sería más cara la cosa. Pero el número total que nos está dando ahora son 12.000 dólares, lo cual es 4,3% del monto total. Por eso decimos que en la escribanía se va, puede ser entre 3,5 a 4,5. Por eso ponemos también como referencia un 4%. Esto lo traemos a colación de que, vamos a volver un poco a la pantalla principal. Si ponemos acá y nos traemos la pantalla para acá, vamos que estamos haciendo un poquito de lío, pero ya estamos por darle cierre al video. Si ponemos acá compartir y acá ponemos presentar y presentamos, esto que decíamos recién, no sé si se está viendo bien, ahí estamos, creo que ahora sí. Los gastos de escribanía aproximadamente 3%, 4%. Bueno, la idea de este video era complementar un poco la cláusula que ponemos, ya que estamos haciendo videos de las cláusulas que manejamos nosotros, complementarlo con datos actualizados y lo más detalladamente posible de qué son esos famosos gastos de escribanía para saber qué hay atrás. Bueno, desde ya, muchas gracias.